Y gracias al doctor Ramírez y gracias a Erika por darme la oportunidad de hablar de un tema que en realidad a mí, de ustedes, los que me conocen saben que me apasiona, el tema del Chiari. Antes de empezar con la presentación, quiero un pequeño aclarando que cuando me refiero a complicaciones en el manejo quirúrgico del Chiari, voy a hacer referencia, voy a asumir que todos estamos que vamos a manejar a estos pacientes con una craneectomía suboccipital, más duroplastia, más menos coagulación de la amígdala cerebelosa. Ese tema ya lo habíamos tratado anteriormente. Hay otros tratamientos para el Chiari. El doctor Pedro Pablo Díaz nos ha dado esa conferencia anteriormente, pero mi enfoque es en complicaciones en esos pacientes que se someten a descompresión de fosa posterior. Y hablando un poco del abordaje, el abordaje suboccipital medial para la mayoría de los neurocirujanos es el primer acercamiento que tenemos a patología de fosa, para manejar patología de fosa posterior. Es un abordaje que es relativamente seguro y técnicamente no muy complicado, pero obviamente tiene sus matices. Y en esta ilustración, esta gráfica, en mi opinión, representa la curva de aprendizaje ideal para el manejo de patología de fosa posterior. O sea que cuando vamos a incurrir en estos pacientes, deberíamos empezar abajo en el escalón y ir subiendo idealmente en complejidad. Empezaríamos obviamente por los Chiaris, luego lesiones de hemisferios cerebelosos o vermianas, tumores de cuarto ventrículo, y ya por último entonces patología vascular como aneurisma de pica, malformaciones de arteriovenosa de fosa posterior o lesiones neoplásicas en torno al foramen magno, meningiomas, lesiones de la unión bulbomedular, etc. Obviamente, a medida que vamos avanzando en complejidad, la posibilidad de riesgo de complicaciones es mucho mayor. Pero si aprendemos a evitarlas, entonces, en las menos complicadas nos va a ayudar, nos va a ser más fácil eventualmente aprender a manejar las complicaciones más severas. Esta es una revisión de dos departamentos de neurocirugía, uno en Luisiana, el otro en Australia, que recuperaron datos de 500 pacientes operados de diferentes patologías de fosa posterior, no solamente Chiari, obviamente. Y obvio, hay complicaciones que son debidas a patologías específicas, como por ejemplo el mutismo cerebeloso en las lesiones vermianas, lesiones de pared craneales en las lesiones cerca del foramen magno. Sin embargo, surge un grupo de complicaciones que son comunes para todas las patologías de fosa posterior, y el objetivo entonces mío hoy es enumerarlas y presentar estrategias para tratar de evitarlas y manejarlas de una manera eficaz. Este otro grupo en Bélgica, que sí solo revisó las complicaciones de sus Chiaris en 105 descompresiones de fosa posterior, clasificaron las complicaciones en las sistémicas y en aquellas relacionadas con la duroplastia, a saber las fístulas, los pseudomeningoceles, la meningitis aséptica y la hidrocefalia postoperatoria que iremos viendo. Ahora bien, la mejor manera de tratar complicaciones es evitarlas, eso está claro. Base a esa premisa, entonces yo creo que es de sumo interés que tengamos una buena evaluación radiológica preoperatoria de la fosa posterior antes de llevar a estos pacientes al quirófano, con dos objetivos. Número uno, tenemos que ajustar nuestro abordaje a la necesidad terapéutica del paciente. No todo paciente necesita la misma descompresión de fosa posterior, no todo paciente necesita la misma laminectomía de C1. Hay a veces que, Erika está aquí, hemos encontrado pacientes con C1 incorporada al foramen magno o EMI, ausencia de la mitad del C1, etc. Entonces eso debemos identificarlo antes. Y número dos es que debemos encontrar asimismo variaciones óseas, anatómicas, vasculares o cerebrosas que podrían darnos un dolor de cabeza intraoperatorio. Ahí hago referencia a algunos puntos morfométricos, no me voy a detener mucho en ellos, pero sí recordar que cuando veamos clivus cortos en las evaluaciones preoperatorias, un aumento del diámetro anteroposterior del foramen magno y un ángulo de Bogart, que es la combinación de esas dos mediciones amplio, va a haber una mayor ectopia amigdalar y una necesidad de hacer una descompresión a lo mejor un poco más amplia. Debemos también prestar mucha atención a la disposición
o la orientación del hueso occipital desde la línea nucar superior hasta la porción posterior del foramen magnum. Una posición horizontal, como el caso que está acá, representa primero una dificultad técnica al momento de nosotros hacer el abordaje, porque cuando ponemos el paciente en posición prono, estamos viendo prácticamente la escama temporal como una pared vertical, perpendicular al piso. Eso por un lado. Y lo otro es que está asociado además a presencias de senos occipitales aberrantes. Y aquí quiero hacer hincapié, porque es un tema que yo creo que su occipital, y a Erika está allá atrás asintiendo, a mí me parece que es subestimado al momento de realizar abordajes suboccipitales de la niña media. Esto fue un trabajo publicado en la India, desde un grupo de la India, en el 70. Y ellos tomaron 200 cadáveres, 200 especímenes cadavéricos de cráneo, y encontraron que prácticamente estaba permeable, estaba patente el seno occipital en 65% de ellos. O sea, es mucho. Obviamente las fotografías que ellos publican son senos, ya vamos, más exagerados. Por ejemplo, senos únicos con un espesor de prácticamente 2 centímetros, senos bifurcados alrededor del foramen magno, senos occipitales duplicados, que puede parecer, o senos únicos pero lateralizados a derecha o a la izquierda. Sin embargo, la mayor parte de lo que encontraron fueron senos occipitales medios de un promedio de longitud de aproximadamente 35 milímetros y un ancho de 2 milímetros. O sea, tener eso pendiente al momento de hacer estos abordajes. Debemos recordar que la mayoría de los pacientes con Chiari 1 se acompañan con cierto grado de alteración en la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo. En torno a un 10% de los pacientes con Chiari puede tener cierto grado de dilatación ventricular o hidrocefalia. Los autores de esta revisión, que me la encontré bastante interesante, obviamente hacen énfasis en los mecanismos fisiopatológicos que la podían causar. Yo se lo he enumerado ahí, pero me llamó la atención mucho el último que ellos mencionan, que es la congestión venosa yugular, que no le hacemos mucho caso muchas veces. Y la teoría es que la disminución del volumen de la fosa posterior conlleva una hipertensión venosa a nivel del sistema yugular, y esa hipertensión venosa lleva a una disminución de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo que da como resultado hidrocefalia. Es el mismo mecanismo que se propone que causa las hidrocefalias asociadas a las craniosynostosis. Lo más interesante aún es el hecho de que la hidrocefalia puede producirse hasta un 10% de los pacientes después de la descompresión de fosa posterior. Esta dilatación ventricular entonces puede aparecer en las primeras semanas postoperatorias o hasta casos de 8 meses, como aparece en este artículo, y es un cuadro similar a una hidrocefalia aguda, con cefalea, náuseas, vómitos, papiledema, alteración de estado de conciencia, y hay un aumento del índice de Evans en el estudio control con respecto al preoperatorio. Este trabajo propone que dicha hidrocefalia se da en pacientes con alteraciones ya leves de hidrodinámica de líquido, pero que cuando los descomprimidos terminan por descompensarse, puede haber instancias también de lesiones al aracnoides que actúe como un cierto mecanismo valvular que impide la circulación del líquido cefalorraquídeo en torno a la cisterna magna. Podría también deberse a cierta reacción meningia inflamatoria séptica, veremos eso también más adelante. Lesiones fibróticas alrededor del cuarto ventrículo cuando hacemos esas coagulaciones de las amígdalas cerebelosas demasiado energéticas con una energía de cauterio demasiado alta, o en unos casos también de ptosis cerebelar que veremos más adelante, que ocluye el cuarto ventrículo. La inestabilidad craniocervical como complicación tras la descompresión de fosa posterior es rara, pero se da. Aún así, sabemos que es más frecuente en la población pediátrica, probablemente debido a la relativa laxitud ligamentosa que presentan los niños y así como un subdesarrollo facetario, sobre todo cuando hacemos laminectomías muy amplias, más allá de C2, C3. Este es un caso descrito por un grupo argentino de una niña de 9 años que fue sometida a una descompresión de fosa posterior más una laminectomía de C1, C2 por un Chiari, y 4 meses después entonces presentó con un cuadro de dolor cervical
y tortícolis se diagnosticó con una subluxación rotatoria de C1, C2 y una anterolistesis de C2, C3. Dicha inestabilidad obviamente le llevó a requerir una fijación externa con un halo vest, con un halo chaleco y una artrodesis occipito cervical. Esto a lo mejor reajustando entonces los parámetros de la descompresión previa se pudo haber evitado. Ahora bien, sabemos que las complicaciones más frecuentes de los procedimientos de fosa posterior son las asociadas a los trastornos de circulación de líquido a nivel del foramen magno. En concreto, las fístulas incisionales, los pseudomeningoceles. Ya hemos visto muchos pacientes con un Chiari 1 también albergan cierto grado de trastorno en la hidrodinámica del líquido y esto contribuye a que estas complicaciones sean más frecuentes. Pero en realidad podemos reducir la posibilidad de que estas aparezcan con técnicas relativamente sencillas. Una de ellas, al principio del procedimiento, es la incisión de la fascia T, que es una modificación del abordaje de la disección muscular suboccipital, donde lo que hacemos es realizar un corte transversal paralelo a la línea nucar superior de aproximadamente 1 centímetro con el propósito de dejar un COF para reinserción y una sutura hermética del colgajo, lo cual reduce notablemente la incidencia de pseudomeningoceles postoperatorio. Y al final entonces del procedimiento, una vez realizada la porción intradural del procedimiento, ¿cuál va a ser la mejor manera de nosotros cerrar herméticamente la dura madre? ¿Cómo vamos a hacer nuestra duroplastia? Existe multitud de artículos que comparan diferentes técnicas. Yo puse el que me pareció más interesante porque cogen una técnica que a mí a Erika no ha gustado mucho, que es el uso del pericráneo occipital para esto. Este grupo, que es, bueno, este es Barro en Phoenix, comparó, no encontró ninguna ventaja con los diferentes productos que tenemos disponibles sintéticos cuando lo comparamos con el pericráneo autólogo. Por esa razón, ellos dicen, bueno, si no hay diferencia, en realidad vamos a usar lo que es del paciente. Ellos recomiendan el uso del pericráneo si está disponible. Y las razones yo creo que son obvias. No genera reacción inmunológica, es un tejido vivo, es fuerte, elástico, se sutura bastante bien y lo mejor es que no adhiere un costo adicional al paciente. Otra revisión retrospectiva más reciente aún, con el uso del Aloderm, que no se usa tanto en neurocirugía, me sorprendí cuando lo vi, es más de uso para cirugía estética, cirujano plástico lo usan mucho, reconstructiva, pero ellos compararon el Aloderm con el pericráneo autólogo y en realidad el Aloderm se asoció a un mayor riesgo de desarrollar fístulas que la de pericráneo. Yo creo que en la práctica lo más probable es que utilicemos una técnica de cierre como lo que se usa a nivel de cirugía endoscópica transesfenoidal, multicapas, una combinación de pericráneo, sustituto dural y sellantes durales que ya cada vez se hacen más frecuentes en el mercado. Otro cuadro muy común tras las cirugías de Chiari tipo 1 son las meningitis asépticas. Esto fue descrito primeramente en el 74 por estos mismos autores, quienes revisaron los hallazgos iniciales otra vez en el 93. Y es un cuadro caracterizado por fiebre y meningismo en ausencia de sepsis y se instaura aproximadamente 1 a 2 semanas tras la intervención. Los hallazgos a nivel de líquido cefalorraquídeo cuando hacemos la PL son una hipolicorraquia, pleocitosis, asparse de monocitos, no de polimorfonucleares, proteínas elevadas y lo más importante, cultivos negativos. Y esto puede aparecer hasta un 30% de los pacientes sometidos a una cirugía de fosa posterior. Y la hipótesis de ello en su momento fue que esto se debe a un destete temprano esteroideo, cosa que es validada por el hecho de que la sintomatología de estos pacientes tiende a mejorar inmediatamente, volvemos a integrar los corticoides o se lo volvemos a aumentar. Ya cosas un poquito más raras, la tosis cerebelosa es poco frecuente, pero está asociada a descompresiones amplias suboccipitales. Esa gente que hacen de mastoide a mastoide, por ejemplo,
y no siempre es necesario. E incluso podría ser contraproducente porque a medida que desciende el cerebelo desde la fosa posterior, en realidad lo que queríamos conseguir con el Chiari no lo conseguimos. Son pacientes que clínicamente tienden a empeorar después de la intervención y puede llegar a un grado tan marcado que puede requerir de cranioplastia para corregir el defecto. Quise poner este caso aquí porque revisando la literatura me lo encontré y me recordó mucho a una joven de 13 años durante la residencia que se sometió a una descompresión de Chiari 1. En el posoperatorio desarrolló un cuarto ventrículo aislado con una clínica de hipertensión intracraneal. Se sometió a una desviación cistoperitoneal urgente, la doctora Poca, cirujana principal, yo la ayudé. Y inmediatamente la niña presentó una parálisis facial bilateral que salió del quirófano, muy similar a lo que está descrito en este artículo, debido a la descompresión brusca de ese cuarto ventrículo aislado. La joven eventualmente recuperó, pero debemos tener debemos tener cuidado en esos pacientes con cuarto ventrículo aislado. La descompresión tenemos que hacerla medida y no brusca para evitar ese tipo de paresias de pares craneales. Aunque el tratamiento quirúrgico del Chiari ofrece buenos resultados, en la mayoría de los casos hay un porcentaje de pacientes que no mejora clínicamente o que puede seguir empeorando a pesar del tratamiento y requiera de reintervención. Hay ciertos factores que están asociados a una mayor probabilidad de reintervención, sobre todo a nivel pediátrico, que es lo que más está descrito, aquellas descompresiones que se realizan antes de los 5 años, las anatomías muy complejas de foramen magno, asociado además con problemas de la charnela, cráneo cervical, como incorporación de C1 o impresión basilar, etcétera, las craniosynostosis asociadas, obviamente, y la siringomelia persistente, entre otras cuantas. Ya al final, yo quiero que se quede. Bueno, mire, hablando de complicaciones, hay que recordar que la descompresión de fosa posterior, maduroplastia, es un procedimiento seguro y los riesgos son relativamente bajos. Pero debemos siempre tener una buena evaluación preoperatoria, sobre todo ya la osteología de la fosa posterior, para detectar tempranamente las variaciones anatómicas que nos podían llevar a complicaciones transoperatorias. La descompresión muy agresiva del foramen magno, de C1, de C2, está asociada a una mayor incidencia de inestabilidad craneocervical y de ectosis cerebral, tomar eso en cuenta. Parece ser que el uso de pericráneo ortólogo junto con la disección en T de la fase cervical posterior podría estar asociado a una menor incidencia de fístulas y de pseudomeningoceles. Y debemos siempre sospechar de una meningitis aséptica en pacientes con fiebre y meningismo que aparezcan 1 o 2 semanas tras la intervención de cualquier patología de fosa posterior. Gracias por la atención.